Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo como de costumbre desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión voy a grabar un vídeo sobre música, voy a grabar un vídeo sobre jazz, uno de esos vídeos que se encuadra dentro de la serie de impresiones sobre jazz, en los que hablamos acerca de músicos de jazz menos conocidos, hablamos también de discos que a mí me parecen interesantes, libros, todo lo relacionado con el jazz. Y desde luego a quien traigo hoy es a un pianista hoy en día bastante olvidado y bastante poco conocido. ¿Y por qué lo traigo? Pues por varias razones. Primero porque lo mencioné hablando en un vídeo reciente acerca de Bill Miller, el pianista que acompañó durante varias décadas a Frank Sinatra, pero también porque mi amigo Guy Jones, un amigo británico que vive en Estocolmo, en Suecia, y al que le interesa tanto como a mí el jazz, pues recientemente me ha enviado por internet un vídeo en el que sale este pianista, con lo cual he desempolvado un par de discos suyos que tengo y de los que quiero hablar hoy en este vídeo y que quisiera recomendar a todos ustedes que puedan estar viendo este vídeo, esta emisión en mi canal de YouTube. Me refiero al pianista Paul Smith. ¿Y quién es Paul Smith? Pues quizá lo recuerden algunos de ustedes como el acompañante durante varios años de Ella Fitzgerald. Pero en ese vídeo que mi amigo Guy me envía y que yo no había visto anteriormente, que procede de un programa televisivo, creo que patrocinado por la marca de coches Oldsmobile y presentado originalmente, pienso que por Bing Crosby. En ese vídeo, Paul Smith no está acompañando a Ella Fitzgerald, sino a Frank Sinatra. Es un vídeo, como digo, del viejo programa televisivo de Bing Crosby, patrocinado por Oldsmobile. Voy a poner el enlace a ese vídeo por debajo de este vídeo en la caja de descripción de este vídeo para que puedan acceder a él. Creo que es un programa del año 1959 y es muy interesante porque en él aparecen el propio Bing Crosby, Peggy Lee y Frank Sinatra, nada más y nada menos, vaya trío, cantando una serie de canciones acompañados por tres excelentes pianistas de jazz, que son respectivamente Joe Bushkin, que acompaña a Bing Crosby, George Shearing, que acompaña a Peggy Lee, y Paul Smith, que acompaña a Frank Sinatra. Y este último, Paul Smith, es quizá hoy en día el menos recordado de estos tres, aunque bueno, Joe Bushkin tampoco es que sea demasiado recordado, pero quizás sí un poco más que Paul Smith, aunque la compenetración de Paul Smith con Sinatra en ese vídeo es notable, como verán ustedes si es que se toman el tiempo de ver ese vídeo, que realmente yo lo recomiendo, así como además la jovialidad con la que acompaña a la voz. Y si Paul Smith se encuentra en la actualidad un tanto olvidado, es quizá porque nunca fue un pianista que se dedicase exclusivamente al jazz, aunque el jazz puede escucharse en la mayor parte de lo que interpreta y también en sus propias composiciones. De hecho, en una entrevista a finales de los años 90 con el crítico Monk Rowe, Paul Smith dice que lo que él siempre quiso era trabajar en los estudios, no pasarse la vida tocando en clubes de jazz o realizando giras con bandas a lo largo y ancho de los Estados Unidos o del mundo, porque le gustaba la estabilidad que ofrecía el trabajo en los estudios y que le permitía hacer lo que le gustaba, que era tocar el piano y al mismo tiempo también pasar tiempo con su familia. Pero este tipo de trabajo en estudios televisivos, cinematográficos y de grabación tardaría un poco en materializarse para Paul
Smith, que nació en la ciudad de San Diego, en California, en el año 1922, y la música y los escenarios los llevaba prácticamente en la sangre, podríamos decir, porque sus padres eran artistas de vodevil y siempre apoyaron las inclinaciones musicales de su hijo. Paul Smith empezó a tocar el piano a los 8 años y ya en el instituto, en el high school, dirigió su propia banda. Después, cronológicamente, vendrían los años de la Segunda Guerra Mundial que él pasó en Europa tocando en varias bandas del ejército estadounidense para pasar después a tocar con músicos como Les Paul o como Ozzie Nelson, el padre del rockero Ricky Nelson, y también con la orquesta de Tommy Dorsey. Paul Smith sabía que la vida en la carretera no era realmente lo suyo, pero no consiguió establecerse como músico de estudio hasta el año 1950, cuando se mudó a Los Ángeles y allí comenzó a trabajar para la NBC o para la Warner Brothers, ejerciendo además como director musical durante un tiempo del programa de televisión de la cantante Dinah Shore. Puede escuchársele además en innumerables sesiones acompañando a grandes del jazz como por ejemplo Buddy Rich en su disco como vocalista, porque Buddy Rich, que era un gran batería, pues grabó también algún que otro disco como vocalista. El disco Buddy Rich Just Sings del año 57, 1957, Buddy Rich solo canta, pues ahí solo canta, no toca la batería, y quien toca el piano es Paul Smith, que también tocó pues con Dizzy Gillespie, con Stan Kenton, con Louis Bellson, otro gran batería, con Buddy Bregman, con Mel Torme, con Bing Crosby en el disco para Verve que Bing Crosby grabó junto con el arreglista Buddy Bregman. También tocó con Herb Alpert, con Bill Withers y también, incluso, atención, con Frank Zappa. Sí, con Frank Zappa llegó a tocar también Paul Smith. Y este pianista, Paul Smith, es especialmente uno de los grandes y a veces quizá menos reconocidos pianistas que han acompañado a diversos cantantes. Ya hemos dicho que tocó en el disco como cantante, en el disco vocal de Buddy Rich, pero también hemos mencionado que acompañó a Ella Fitzgerald, a Bing Crosby, tocó con Mel Torme. Bueno, era un especialista en acompañar a cantantes, un arte difícil, por cierto, dentro del jazz, en la que él se especializó totalmente. La primera vez que yo tuve conocimiento del trabajo de Paul Smith, de hecho, fue precisamente a través de uno de los varios discos en los que acompaña a Ella Fitzgerald al piano. Un disco de 1960 que es una absoluta maravilla y que se llama The Intimate Ella. La Ella íntima, que se editó originalmente con el título de Let No Man Write My Epitaph, no dejes que ningún hombre escriba mi epitafio, que es el título en realidad de una película en la que participa la propia Ella Fitzgerald, pero es más fácil encontrar ese disco, por lo menos en versión de disco compacto, bajo el título de La Ella íntima, de Intimate Ella. Y para mí es una de las obras maestras indiscutibles de la extensa discografía de Ella Fitzgerald. Un mano a mano entre Ella y Paul Smith, al estilo de las grabaciones que la cantante ya había realizado varios años antes con otro excelente pianista que es Ellis Larkins. De hecho, en algún momento tendré que hablar también de este pianista, de Ellis Larkins, en esta serie de impresiones sobre jazz, porque es otro grande, otro de mis favoritos. Y en ese disco, de Intimate Ella,
Paul Smith se revela como un pianista que comprende perfectamente a la Fitzgerald, que sabe exactamente lo que tiene que tocar y cuándo tiene que tocarlo, que eso también es muy importante, y el resultado es un verdadero discazo, intimista, como dice el título, y verdaderamente maravilloso. Se nota que Paul Smith está en total sintonía con Ella Fitzgerald, y en esa entrevista con Monk Rowe, que también voy a enlazar en la caja de descripción de este vídeo, en esa entrevista con Monk Rowe, Paul Smith recuerda con cariño su larga colaboración en estudio y en directo con la gran cantante. Explica además en esa entrevista algo que me parece muy interesante y que ya mencioné en el vídeo acerca de Bill Miller. Explica su teoría sobre lo que un pianista debe hacer cuando acompaña a un cantante o a una cantante, que es, según él, tocar más o menos el 10% de lo que es capaz de tocar, de lo que sabe tocar. Ir al 10% de sus posibilidades y de sus capacidades musicales. No querer ser la estrella, sino más bien arropar al vocalista y no competir con él, sino hacer que sea el vocalista o la vocalista quien realmente brille en la grabación o en la interpretación, en el concierto o lo que sea. Y esto lo logra con creces Paul Smith en su colaboración con Ella Fitzgerald, por quien el propio Smith sentía una total admiración, como también sentía una grandísima admiración por Sammy Davis Jr. Habla de eso también en la entrevista y añade en la entrevista que es mucho más fácil acompañar a un cantante con talento que a uno que carezca de talento, porque este último siempre se siente inseguro y no confía en sus cualidades. Parece algo paradójico, pero no lo es en absoluto. Acompañar a un cantante que sea un buen cantante, que tenga un gran talento vocal, siempre es más fácil, por lo que dice Paul Smith, que acompañar a un cantante menor, a un cantante de menor calidad. Yo siempre digo que arbitrar un partido de fútbol que sea bueno, donde los dos equipos tengan una gran calidad y sepan lo que están haciendo, es siempre mucho más fácil que arbitrar un partido de dos equipos que prácticamente no sepan jugar muy bien al fútbol. Algo semejante, según lo que dice Paul Smith, y perdónenme la comparación musical deportiva, pues ocurre cuando se trata de acompañar al piano, bueno, o a cualquier instrumento, pero al piano en particular, a un cantante. Quien conozca además la película de Sidney Pollack, Danzad, Danzad Malditos, así se tradujo en España el título, en inglés es They Shoot Horses, Don't They?, del año 1969. ¿Disparan a los caballos? No, creo que esa es la traducción. Ese es el título original de esta película. Pues quien conozca esa película, Danzad, Danzad Malditos, de Sidney Pollack, habrá escuchado la música de Paul Smith, porque participa en la banda sonora. Pero, sin duda, la mejor manera de entrar en la obra de Paul Smith es escuchar los varios discos que grabó como líder a lo largo de las décadas, que además los grabó para sellos importantes, como por ejemplo Capitol o Savoy o Verve, y también llegó a grabar algunos discos para su propia etiqueta discográfica, cuyo nombre no recuerdo en estos momentos, pero sí creó su propio sello discográfico en la parte final de su carrera. No se han reeditado en CD, por desgracia, una gran cantidad de estos discos, pero los pocos que sí hay disponibles en versión digital en la actualidad son todos ellos muy recomendables. Su primer disco para Capitol, Liquid Sounds, del año 1954, Sonidos Líquidos, es uno de los que más éxito tuvieron en su momento. Pero yo lo que tengo aquí para enseñarles es una reedición japonesa
de este disco que se titula Cool and Sparkling, es decir, frío o fresco y con burbujas. Evidentemente, no creo que se refiera a esto de las burbujas, de hecho no se refiere esto de las burbujas al tipo de jazz que tocaba la orquesta de Shep Fields, pero desde luego en la portada tenemos ahí una modelo que está muy contenta de recibir ese champán. Por supuesto, cool aquí hace referencia al cool jazz de la costa oeste y, bueno, pues lo de las burbujas yo creo que alude a la sofisticación del tipo de jazz que se encierra en los surcos de este disco. Cool and Sparkling del año 1956, que nos presenta el estilo elegante y lleno de fino swing de Paul Smith en formato de septeto, atención, con Irv Cutler, nada más y nada menos que uno de los baterías preferidos de Frank Sinatra. Aquí aparece tocando la batería, es un formato de septeto, y las notas del disco comparan la música de Paul Smith con un champán añejo bien fresco y burbujeante, como claramente queda evidente o evidenciado en el título de este disco. Y así realmente es la música de Paul Smith. Parece una manera un poco estereotipada de describir este tipo de música, pero realmente es así la música de Paul Smith, difícil de clasificar. Jazz de la costa oeste, refinado, atractivo, con un toque incluso de música de cocktail en algunos casos, y ahí es donde llega lo de la sofisticación, lo del champán, la comparación con el champán, etc. Pero un swing relajado, elegante, en todo momento atractivo. Aquí en este disco, Paul Smith mezcla temas originales, hay 5 temas propios escritos por Paul Smith, y esto lo mezcla con recreaciones siempre imaginativas y no demasiado largas. Por cierto, este no es un disco demasiado largo, de estándares de la altura de, por ejemplo, I Remember You, uno de mis favoritos, You and the Night and the Music, Tú y la noche y la música, o Have You Met Miss Jones? Have You Met Miss Jones de Rodgers y Hart es el tema que cierra este disco, que ya digo es bastante breve, 12 canciones, y además estos cortes son todos ellos bastante breves. Algo que resulta evidente es que Paul Smith se lo está pasando muy bien y su música transmite de forma sonora lo que realmente es su personalidad, la de un hombre risueño que no se toma su arte de una manera demasiado seria, pero que siempre toca con elegancia y siempre toca un jazz lleno de swing, muy atractivo, muy de la costa oeste, muy de los años 50. Y aunque en alguna ocasión el propio Paul Smith criticó el bebop como una música que supuso en última instancia el fin del jazz como música popular y comercial porque no podía bailarse, a pesar de que él dijo esto acerca del bebop, él añade a su música también elementos del bop, así como también elementos procedentes claramente de la música clásica, sobre todo en los momentos en los que toca solo, sin el acompañamiento de los demás 6 músicos, porque hay ciertos temas en los cuales nos encontramos a Paul Smith tocando solo el piano, o por lo menos partes de algunos de los temas nos presentan a Paul Smith tocando el piano sin acompañamiento. Este es un disco que no está nada mal para entrar en la música de Paul Smith, Cool and Sparkling. Una portada, bueno, pues que va muy acorde con lo que es el tipo de música que encontramos en el disco. Pero el álbum más recomendable, o el disco más recomendable como puerta de entrada a la música de Paul Smith, es un CD
publicado en el año 2014 por el sello barcelonés Fresh Sound Records. Aquí estoy de nuevo hablando de una edición de Fresh Sound Records. Si ustedes siguen esta serie de vídeos, si ustedes siguen el canal, sabrán que yo tengo un gran aprecio y una gran admiración por este sello catalán que reedita discos de enorme calidad y de una forma muy atractiva. Además es que bucean en la historia del jazz para encontrar discos menos conocidos y eso es algo que a mí desde luego me atrae mucho. Y este CD que tengo aquí en la mano y que voy a enseñar ya a cámara reúne dos LPs grabados en el año 1959 y en el año 1960 respectivamente. Ya digo, publicado, reeditado en CD por el sello barcelonés Fresh Sound. El primero de estos discos se titula The Big Man y realmente aquí tenemos bueno, no sé si esto es la portada exactamente. Sí, parece que esta es la portada de The Big Man. Y este primero, The Big Man, de estos dos discos que se encuentran recogidos en este CD, es una verdadera maravilla y nos presenta a Paul Smith en formación de trío con dos colegas que son absolutamente inmejorables, que son al contrabajo Leroy Vinnegar y a la batería, uno de mis baterías favoritos de la costa oeste y del jazz en general, que es Stan Levy. Y con esos dos es imposible hacer un disco que no sea excelente como lo es este. Y este disco, The Big Man, está grabado en Hollywood en dos sesiones, en diciembre del año 1959, y es el retrato perfecto de lo que es la música de Paul Smith. Un swing ya no solamente elegante, sino inteligente, sorprendente por momentos, pero lleno también de influencias de la música clásica. Por ejemplo, un tema original que aparece aquí de Smith que se titula Theme for Theta, esto es un ejemplo, o también su excelente versión del Yesterdays de Jerome Kern y Otto Harbach. Aquí tenemos una versión del Yesterdays de Kern y Harbach que realmente está pasado por el tamiz de la música clásica. Solo tenemos dos composiciones propias de Paul Smith aquí, pero son magníficas. Ya he dicho, Theme for Theta, y la otra es The Big Man, que da título al disco. Y esto del hombre grande quizá tiene que ver con el propio Paul Smith, porque era un hombre bastante corpulento y bastante alto. Y sus acercamientos a estándares como T for Two, como It's Wonderful, como It Never Entered My Mind o incluso Cheek to Cheek nos revelan la gran imaginación interpretativa e improvisatoria de Paul Smith. Realmente la atesoraba a raudales, por no hablar de su habilidad para citar, o en inglés quote, otras melodías, porque cita constantemente otras melodías en medio de una interpretación en particular. A mí esto siempre me hace gracia, a mí esto es algo que siempre me divierte, el escuchar quotes, el escuchar citas de otros temas, si están bien metidos, por supuesto, no metidos porque sí, pero evidentemente Paul Smith esto sabe hacerlo muy bien. Y es casi como una especie de guiño a el oyente que de esa manera presta quizá, por lo menos yo sí, mayor atención. Y el disco se cierra con atención, y esto sí ya es algo increíble. Who's Afraid of the Big Bad Wolf? ¿Quién tiene miedo del gran lobo malo, ¿no? Una versión sorprendente de un tema que absolutamente es inesperado, pero esto es lo típico de Paul Smith, siempre sorprende en sus discos con elementos inesperados. En este caso, la banda sonora de ese corto de animación de Disney, que es The Three Little Pigs, o Los Tres Cerditos. En francés, esta misma canción, Who's Afraid of the Big Bad Wolf, la cantó el vocalista Jean Sablon con Django Reinhardt, ni más ni menos, a la guitarra, como Méfiez-vous du grand méchant loup.
es decir, lo mismo que en inglés. No os fiéis del gran lobo malo. Pues aquí tenemos un elemento totalmente inesperado dentro del contexto de este disco, pero que funciona a las mil maravillas y se convierte además en una experiencia fascinante, y en dos partes además, porque tiene, o por lo menos la interpreta en dos partes aquí, y en manos de un pianista tan excepcional como Paul Smith, que denomina esta pieza el golpe de gracia del álbum, pues realmente es un golpe de gracia, una vuelta de tuerca inesperada al final del disco, que además está lleno de alusiones musicales a Beethoven, Chopin, Tchaikovsky o Errol Garner. Todo esto utilizando para ello como vehículo el tema de una canción compuesta para una película o un corto de dibujos animados de Walt Disney. Esto lo puede hacer y lo hace muy bien Paul Smith, y no es tan fácil de hacer como pueda parecer. Además de este disco, que es The Big Man, se encuentra también en este CD un segundo LP, que bueno, es este que está aquí abajo. Estoy acercando la cámara para ver si se puede ver un poco mejor. Bueno, con el reflejo quizá no se ve tan bien, pero ahí está. Es el segundo LP, es también muy interesante y se titula The Sound of Music, el sonido de la música, que es un disco grabado en una sola sesión en enero de 1960 en Hollywood, y es un acercamiento en clave de jazz al musical Sonrisas y Lágrimas de Rodgers y Hammerstein, que bueno, pues no llevaba mucho tiempo, demasiado tiempo en cartel en esos momentos. The Sound of Music, el sonido de la música, es el título original de lo que en español se tradujo como Sonrisas y Lágrimas, porque ya saben que en España en muchos casos se cambian los títulos, o se cambiaban los títulos de las películas pues para hacerlos a ojos de quien las retitulaba pues más interesantes para la audiencia. En este caso, la formación que acompaña a Paul Smith es un cuarteto con Morty Korb al contrabajo, de nuevo Irv Cutler a la batería. Es un batería que le gustaba a Paul Smith, aunque evidentemente en el disco anterior estaba Stan Levy y también es un batería de altísimos vuelos. Y atención, aquí se añade a Barney Kessel a la guitarra, que se entiende a la guitarra a la perfección con el pianista. Lawrence D. Stewart en las notas del disco dice que Smith se mantiene cercano a la línea melódica de los temas de este musical, y que eso hace que uno pueda cantar la letra a medida que escucha las interpretaciones. Y esto es cierto, pero es también curioso si tenemos en cuenta que el propio Smith aseguró en varias ocasiones que él no se sabía las letras de las canciones que tocaba y que a veces ni sabía quiénes eran los compositores. Él pensaba en términos de melodía más que en términos de letra, pero es cierto que en este disco en particular, tocando las melodías de una manera tan cercana a cómo fueron escritas, aunque con variaciones, por supuesto, porque Smith siempre introduce sus propias variaciones, pues es posible canturrear o cantar las letras, si es que ustedes saben las letras de Sonrisas y Lágrimas. Pero en este disco, como en el anterior, se nota una interacción estrecha con el cuarteto y una elegancia y un enorme gusto en aquellos temas que Paul Smith reimagina en solitario, porque también tenemos algunos momentos de algunos de estos cortes y tenemos algunas canciones aquí que nos presentan a Paul Smith en solitario, y en esos casos la huella que ya hemos comentado anteriormente de la música clásica es más que notable. Tal es el caso, por ejemplo, de Climb Every Mountain, The Lonely Goatherd o también Edelweiss. En esta última podemos escuchar una compenetración con Barney Kessel entre piano y guitarra, entre Smith y Kessel, que es verdaderamente total.
ya que no es un solo de piano. Climb Every Mountain, The Lonely Goatherd, sí, esos dos son solos de piano de Smith, pero en Edelweiss hay una excelente compenetración entre piano y guitarra. Pero las versiones de My Favorite Things, las versiones de The Sound of Music, que da título al disco y también al musical de Rodgers y Hammerstein, demuestran la calidad de unos músicos que, por cierto, dicen las notas del disco originales que no conocían las partituras de la mayor parte de los temas que iban a grabar hasta que llegaron al estudio de grabación la tarde de viernes en que se desarrolló la sesión en enero de 1960. Los dos pianistas de jazz que más admiraba Paul Smith eran, y esto no me parece sorprendente, por un lado Art Tatum y por otro lado Oscar Peterson, aunque tuvo siempre, y lo dice en varias entrevistas, palabras muy elogiosas para otro pianista que es Dick Hyman. Y la influencia de Art Tatum sin duda se nota, aunque no es la única, porque el interés pianístico de Paul Smith iba más allá del jazz e incluía también el pop, los ritmos latinos que se escuchan pues en este disco de Sound of Music en su versión de Do, Re, Mi, esa famosa canción en la que en la película Julie Andrews pues, juega con las notas musicales en medio de una especie de montañas de Heidi. Y, por supuesto, también la música clásica, como hemos dicho, tiene importancia en el acercamiento a la música en general y al jazz en particular de Paul Smith. Pero sobre todo, lo que le gustaba a Paul Smith era la improvisación, la posibilidad de jugar con las melodías y reinventarlas a medida que las interpretaba. Y creo que esto queda claro en los álbumes que he presentado aquí. Smith era un pianista a la vez jovial e introspectivo. Tenía esas dos caras y esas dos caras funcionaban muy bien y se podían ver en diferentes momentos de sus discos. Un pianista que también como persona era a la vez jovial e introspectivo, pero siempre imaginativo, siempre creativo, con una enorme capacidad para sorprender al oyente. El tema de Disney en ese disco de Big Man es un ejemplo clarísimo de ello. Su obra, creo yo, merece mayor reconocimiento del que ha recibido, un reconocimiento que a él no le importaba, por lo que parece, demasiado, porque era una persona que, pese a su enorme talento como líder, no tenía mayores problemas para relegarse a un segundo plano si ello era necesario al acompañar, por ejemplo, a un vocalista o al integrarse en una orquesta de estudio. Y al acompañar a un vocalista deja muy claro en muchas ocasiones en entrevistas que debe tocar un pianista que acompaña a un cantante o a una cantante, debe tocar el 10%, al 10% de sus posibilidades, lo cual no impide que toque al 100% de su calidad. Eso también tiene que quedar claro. Pero su presencia, la presencia de Paul Smith cuando está ahí, ya sea acompañando a un cantante, ya sea como líder, ya sea integrando una orquesta de un de estudio, en cualquier grabación, su presencia siempre se nota, y más en discos tan magníficos como los que he presentado, que suponen una introducción perfecta, me parece a mí, a su música, una actividad que compaginó siempre hasta su fallecimiento a los 91 años en el año 2013, con su pasión también por deportes como el golf, esto lo tenía en común con Bing Crosby, o el
tenis. Siempre le gustó jugar al golf, siempre le gustó jugar al tenis, siempre le gustó mantenerse activo fuera de la música y practicar deportes. Y yo creo que si ustedes se acercan a estos dos discos, bueno, son 3 álbumes, 2 CDs, Cool and Sparkling es el primero de ellos. Y después el que a mí me parece todavía más interesante, que es The Big Man, que incluye también The Sound of Music, su acercamiento jazzístico a Sonrisas y Lágrimas de Rodgers y Hammerstein. Yo creo que van a disfrutar enormemente con la música. Van a disfrutar tanto o más que el propio Frank Sinatra, cuando en ese vídeo que voy a enlazar por la parte de abajo de este vídeo en la descripción, cuando Sinatra canta con Paul Smith, acompañado solo por el piano, bueno, acompañado específicamente por el piano de Paul Smith. Sinatra desde luego se lo está pasando bien y está tratando de improvisar más o menos de la manera en que lo hace el propio Smith al piano. Yo les aconsejo que se acerquen a estos discos de Paul Smith porque sin duda valen la pena y van a descubrir ustedes, si es que no lo conocen ya, a un pianista que es desde luego excepcional, pese a no encontrarse entre los pianistas más recordados en estos momentos de la historia del jazz. Terminamos aquí recomendando estos discos de Paul Smith, un nuevo vídeo dentro de la serie Impresiones sobre Jazz. Soy Antón García Fernández y me despido desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, donde a mediados del mes de mayo he grabado este vídeo en directo y sin ningún tipo de cortes. Muy pronto van a poder verlo en mi canal de YouTube, Antón GF. Y si ustedes conocen la música de Paul Smith, dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo. Les animo a que se acerquen a los discos de Paul Smith que puedan encontrar, que vean los vídeos que voy a enlazar en la descripción de este vídeo y ya me dirán qué les parece el estilo siempre interesante para mí de Paul Smith. Había que hablar un poco de este pianista para darlo a conocer un poco más, porque la verdad es que es una pena que no sea más conocido y a mí me encanta escuchar sus discos. Como siempre, muchas gracias por su atención, muchas gracias por los comentarios que puedan dejar en la parte de abajo de este vídeo y sigan escuchando buen jazz y seguimos en contacto a través de esta serie de impresiones sobre jazz en mi canal de YouTube Antón GF. Gracias y hasta la próxima ocasión.